estás, querido hermano? ¿Cómo estás, querido amigo? Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Quien te habla, tu hermano Mauricio. Vamos a hablar de Dios en esta tarde, vamos a hablar del más grande, del que es digno, de alabar, de adorar, de exaltar, de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos aquellos que me conocen. Saludo a todos aquellos ministerios de Río Tercero y del mundo entero. En esta tarde quiero hablar de Dios desde un punto en el cual podemos ver, y creo que muchos están parados en ese punto o en esa esfera en la cual debemos salir adelante, volver a empezar, volver al plan de Dios, volver a esa misión que Dios nos encomendó un día. Yo creo que nadie se olvida de ese encuentro con Dios o de esa palabra que sabe muy bien la persona, yo, vos, que realmente salió de la boca de Dios. Esa palabra que hasta el día de hoy sigue retumbando en el alma, en el espíritu, en el corazón del hombre, en la mente, retumbando y molestándonos todo el tiempo. En mi caso, prepárate para el ministerio al que te he llamado. Palabras como: yo estoy contigo, nunca más estarás solo, Mauricio. Palabras que yo sé que vinieron de la boca de Dios y que ni aún las tinieblas van a poder borrar de mi corazón y de mi mente, porque estoy convencido. Y en esta tarde quiero que juntos podamos comprender que llegó el tiempo donde debes pararte, debes detenerte y volver a empezar, volver a comenzar, volver a retomar el propósito por el cual Dios te llamó. Hay un llamado para tu vida, para mi vida, el cual hemos dejado de lado por un montón de motivos que no se justifican. Pero ¿cómo no se van a justificar si el pastor me hizo esto, si el hermano tanto de tal congregación me hizo esto, me dañó, me ofendió, me criticó? Pero no se justifica. Si bien esas personas que te dañaron, que te hicieron daño en tu vida ministerial, en tu vida de crecimiento del Evangelio, conociéndolo, dando los primeros pasos como los niños en el Evangelio, todas esas personas van a rendir cuenta ante el Creador por cada una de sus palabras. Sí, por cada una de sus palabras. Ellos rendirán cuenta. Pero tú y yo tenemos que seguir avanzando. Tú y yo no nos podemos justificar, porque tenemos al más grande con nosotros. Vos y yo tenemos al Creador, al Todopoderoso, al Dios restaurador, al Dios de la sanidad, al Dios de amor. No podemos justificarnos. En esta tarde tengo buenas nuevas, buenas noticias para tu vida. No nos podemos justificar. Pero es que el dolor que causó es tan grande. Sí, pero tú tienes un Dios sanador. Nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra ideología, nuestra idea, no es de este mundo.
Este mundo pertenece por un sistema, o mejor dicho, es gobernado por un sistema, mundo, sistema de gobierno. El mundo tiene un sistema de gobierno por el cual se rige. Amén. Vos no sé si has escuchado que muchas personas cuando ven a alguien, lo juzgan y lo condenan. Amén. Le clavan la cruz, lo crucifican. Un sistema de gobierno que la prostituta debe ser matada a piedrada, como en la antigüedad. Los ladrones deben ser matados a piedrada. Y cuántas cosas más que podemos ver en este mundo en el cual el pecado abunda. Y en cuanto hoy se está introduciendo en lo que es la moral del hombre y los buenos valores, corrompiéndolos, destruyéndolos, pero la culpa es tuya y mía cuando los aceptamos a la corrupción, al corrompimiento de valores morales. En esta tarde quiero decirte y recordarte que Dios te dio una misión, que Dios te dio un propósito. ¿Querés titularlo como volviendo a la misión? Titulalo, volviendo al trabajo, volviendo a la función que Dios me encargó, volviendo a ese encargo que Dios me dio. Acordate que te escogió y me escogió entre millares y millares de personas. ¿Para qué? Para que prediquemos las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. Yo no sé cuántos están ahí del otro lado, pero quiero decirte que te tienes que levantar, te tienes que parar, tienes que volver a retomar tus actividades, que no te podés justificar más. No, que el fulano y... No. Los que ya te hicieron daño, corre a tu Dios y dile: Señor, Padre mío, porque tienes un Padre y un Padre todopoderoso. Dile: Padre mío, sana mi alma, sana mi corazón, me han herido, levántame. Un Dios que siempre está contigo, que nunca te dejó de amar. A pesar de tus errores, Él nunca ha dejado de amarte. Eso te lo doy firmado. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 22. Búscalo ahí, en tu Biblia. Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, capítulo, Lucas 24, verso 46 al 47. Y dice así, presta mucha atención. Y les dijo así, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué es necesario? Que se predicase ¿qué? El evangelio del arrepentimiento, el evangelio de Jesucristo, que se basa en el arrepentimiento y en el perdón de pecados, ¿no es cierto? Y perdón de pecados. Bueno, acordate que la Biblia también dice que la venida del Señor, no va a venir el Señor hasta que se predicase este evangelio
el evangelio del reino en toda la tierra. Que no va a venir el Señor hasta que se predique el evangelio, este evangelio del reino en todo territorio. Entonces nos deja bien en claro que hay un mensaje, hay una buena para la tierra. Cuando Jesús viene, lo primero que viene diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, les traigo buenas noticias. Les traigo buena noticia a la tierra. Por donde están yendo no van bien. Les traigo una buena noticia. Devuélvanse de sus malos caminos para que puedan ser introducidos en el reino de Dios. Jesús fue enviado o vino a la tierra con una misión: predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados para la salvación. Como consecuencia obtenemos la salvación. Amén. Por mucho tiempo las personas, nosotros, los cristianos, o la gente de fe, o la gente que no conoce a Dios, no ha comprendido que por miles de años hubo un acta, desde la caída del hombre ante Dios, hubo un acta escrita con todos nuestros pecados. Dios es lo más legal que existe. No es como la justicia de estos tiempos, donde escribimos con la mano y borramos con el codo las leyes. No. Cuando vamos a la Escritura nos encontramos con actas, decretos, palabras muy específicas, donde nos dejan bien en claro: actas, amén, decretos escritos, documentos escritos. Busca acta y te vas a dar cuenta que tiene que ver con documentos escritos, documentos pactados. Entonces, vamos a decir, ¿qué es lo que tiene lo espiritual o el reino de Dios o las tinieblas? ¿Qué tiene contra mí? Porque acuérdate que Cristo vino para algo, vino a borrar el acta de nuestros pecados que había sido escrita contra nosotros. Ahí estaban todos escritos nuestros pecados. Porque con esa acta, las tinieblas, cuando un día partiésemos de esta tierra, con esa misma acta iba a ser leída todos nuestros pecados y no íbamos a tener justificación de que no pertenecíamos a las tinieblas, porque en realidad en el acta estaban todas nuestras malas actuaciones durante la vida en la tierra. Amén. A Jesús le quisieron escribir actas todo el tiempo y no pudieron. Satanás todo el tiempo buscándole tentar para que pecase, porque pecando él iba a escribir en el acta de que era un pecador y que debía permanecer en el infierno y que le pertenecía a las tinieblas. Pero no pudo. No pudo porque Jesús tenía bien en claro su misión, su propósito acá en la tierra. Él debía llegar a la cruz. Él debía pagar el precio por la humanidad, por nuestros pecados. No lo frenó nadie a este gran héroe, que gracias a él, vos y yo tenemos la posibilidad de ser salvos, de no ir a condenación eterna, sino de ir a ese hermoso reino o al paraíso, como muchos lo llaman. Amén. Entonces podemos ver que el final del arrepentimiento, del perdón de pecados, nos conduce a una salvación para encontrarnos con nuestro Dios, para vivir por la eternidad con Él. Pero hay una constitución que no debemos pasar por alto. Si bien la Biblia es muy
en cuanto legal, en tanto lo espiritual, tenemos también que resaltar que tenemos los creyentes una constitución del reino de los cielos. Un libro donde está donde está la forma de pensar de Dios, la forma de actuar de Dios, donde nos revela el corazón de Dios y donde nos revela cómo debemos movernos o cómo el creador de ese reino, de ese país, de ese lugar hermoso, nos enseña a través de la escritura, de la constitución del reino, cómo debemos movernos o imitar a la ciudadanía de ese reino para que podamos participar el día que partamos de la tierra. Diga conmigo, constitución del reino. La constitución del reino donde nos va a enseñar su justicia, cómo juzga a Dios, cómo se mueve, cómo es la forma de pensar de Dios, cómo su cultura, su actuar, cómo debemos actuar acá en la tierra. En una de las partes de la Biblia podemos ver cómo Dios manifiesta esta cultura, esta forma de actuar, cómo se mueven en el reino de Dios, en el reino del Padre en ese entonces. Preguntaron, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Bueno, esa es una forma de tentar a Dios o de quererle sacar información de cómo se mueven en ese reino que Él venía a establecer acá en la tierra. Acordate que dijo arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. ¿Qué es lo que trae este tal Jesús? A ver si piensan igual que nosotros, por decirlo allá arriba. 7 veces debo perdonar a mi hermano. Y Jesús le comparte la cultura de este reino maravilloso, diciéndole, no te he dicho 7 veces, sino 70 veces 7 hay que perdonarlo. Es imposible que una persona peque contra ti 70 veces 7 o 70 veces multiplicado por 7 en un día. En otras palabras, le estaba diciendo, no hay opción, no hay lugar para la falta de perdón en mi reino. Esa cultura no existe, esa cultura es del mundo, es de la tierra, el no perdonar. Amén. El no perdonar es de la tierra, diga conmigo, el no perdonar es una cultura de la tierra, es una cultura del mundo, es una cultura de este sistema de gobierno, mundo. Amén. El perdón de pecado es una cultura del reino de los cielos. El no perdonar es de la tierra. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, nos vamos introduciendo a una nueva forma de pensar, a un nuevo bautismo, bautismo por agua. Bueno, la mayoría de las personas lo hacen a través de las aguas, como un acto simbólico, pero en la Escritura el agua simboliza la palabra de Dios. Debemos ser bautizados por el agua y por el Espíritu. Cuando uno es introducido a las aguas, es introducido, muere y vuelve a salir como una nueva criatura. Lo mismo nos pasa a muchos cuando nos metemos con las Escrituras, morimos a la vieja criatura y empezamos a agarrar la cultura del reino de los cielos que está en la Constitución y salimos a este mundo nuevamente por la palabra, con una nueva forma de pensar, con una nueva vida, resucitado de entre los muertos. Porque podemos decir, yo antes era una persona que no perdonaba, que no amaba, que no quería a nadie, pero hoy Dios ha hecho una nueva criatura en mi vida y hoy estoy en el mundo, pero con otra forma de pensar. Ya no soy más el viejo, esa persona que no perdonaba, ahora perdono. Estamos hablando de que entró a las aguas y salió de las aguas con una nueva forma de pensar, un nuevo corazón. Amén. Y
nacer del agua y del espíritu, nacimos del agua, de la palabra, a una nueva vida en este mundo, pero no pertenecemos más a este mundo. Y bautizados también por el Espíritu, que es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pero eso es otro tema en cual hay una constitución en la cual debemos sujetarnos, debemos practicarla, debemos hacerla nuestra, que es la palabra del Señor, que nos dice que este evangelio debe ser predicado, el evangelio de Jesucristo, de arrepentimiento y perdón de los pecados. Amén. Acordate que el perdonar acarrea beneficios, el arrepentirse de nuestros pecados y el perdonar acarrea beneficios. Arrepentirnos tiene que ver con un cambio de conducta. Ese cambio de conducta, ese cambio que ponerle, si antes era un ladrón, ahora no robo más, y me muero practicando esa conducta que pertenece al reino de Dios, el día que muera, que parta de esta tierra, voy a ser introducido a la salvación. Amén, porque así está escrito, diga conmigo, así está escrito. Así lo dejó establecido Dios en su palabra. Amén. Entonces esto es como lo legal, esto es como los tribunales, como la justicia de la tierra. Yo voy a cruzarme un semáforo en rojo, entonces está escrito en el código del ciudadano o del código de Río Tercero municipal que infringí un mandamiento de la ciudad de Río Tercero. Falté, hay una falta. En el reino de Dios hay un pecado. Amén. Entonces, debemos comprender que hay beneficios para todos aquellos que practican la palabra. Quiero que vayamos, para que vayamos comprendiendo que tenemos un Dios que no le gusta, que no le cae nada en gracia a aquellas personas que le gusta que Él las perdone, pero que no perdonan. No sé si te ha pasado, porque cometemos errores en el camino del Señor. Cometemos errores que los podemos llamar, sí, pequé, llámalo, he pecado, sí, me equivoqué, pequé, le falté a mi hermano, pecaste contra tu hermano. Llamemos las cosas por su nombre. No, porque estaba en el mundo, era todo pecado, ahora en Dios no peco más. No, pecamos. A veces en nuestros pensamientos pecamos. A veces viendo algo que no tenemos que ver, pecamos. A veces un día airado, pecamos. A veces hasta en un negocio pecamos. Amén. Y quiero que vayamos a este libro, a esta palabra, porque quiero hacerte ver que a tu Dios, a mi Dios, no le agradan las personas que todo el tiempo o que pecan y van y le piden perdón, que tienen una deuda con Dios o delante de Dios y van y se acercan a Dios y le piden perdón. Mi pecado, he cometido un pecado, pequé contra mi madre, le falté respeto, pequé contra mi amigo, pequé, hice un mal negocio, me arrepiento, perdóname. Y salimos de esa oración sintiéndonos bien. No sé cuánto le ha pasado y se sienten muy bien y es tan rico sentirse perdonado. Pero yo quiero que comprendamos esto, que nosotros estamos influenciados o estamos bajo una cultura del reino de los cielos y esa cultura nos va a demandar la práctica. Porque el mismo Dios te está dando testimonio, te está dando un ejemplo a ti para que tú seas imitador de Él. Vamos al libro, ya te digo, Mateo 18. Mateo 18. ¿Cuántos están ahí del otro lado? No los puedo ver porque está al revés el celu. Mateo 18. Pero si quieren, Mateo 18. Vamos todos juntos.
Es un tema muy importante. Ya no nos podemos justificar, tenemos que avanzar. Diga conmigo, tengo una misión. Dios me escogió a mí. Dios me escogió a mí porque sabe Dios que yo sí puedo caminar con Él. Él me conoce, a vos te conoce Dios, sabe que sí, sabe que vos sí podés. Él te escogió a vos porque sabe que vos tenés virtudes, que sí, lo vas a lograr. Pero debes levantarte. Mateo 18 al 23, dice así, Mateo 28 al 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Amén. 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia de mí, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es, fíjate bien el título, por lo cual el reino de los cielos es semejante, parecido a esta historia. Dice, le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Yo no sé cuántos te deben a vos. Yo no sé con cuántos tenés ahí una deuda. No tiene nada que ver con dinero exclusivamente. En este caso lo representa como dinero. Pero no siempre se manifiesta de esta forma, con dinero. Puede ser que te haya ofendido esa persona. Tiene una deuda contigo. Porque vos estás esperando que Él venga a pedirte perdón. No, Él tiene que venir a pedirme perdón porque Él se equivocó conmigo. Él me faltó el respeto. Ella me engañó. Ella me traicionó. Ella me tiene que venir a pedir perdón. Y estás esperando ese día. Y tal vez te mueras y nunca venga a pedirte perdón. Bueno, seguimos. Entonces el siervo me fui más bien. Pero saliendo aquel siervo y haciendo de él, ahora diciendo, bueno, que le perdona. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referirle a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y acá está la parte esta interesante. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonás de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Diga conmigo: plata, no, ofensas, deudas. Y acá está el tema. No sé cuántos deudores tenés en tu vida. No, es que mi pastor me faltó el respeto, no, es que mi pastor me ofendió mal junto a mi pastora, mi hermano, el pastor. Yo no voy a la iglesia porque el pastor aquel es un cara dura, me ofendió porque la hermana tanto dijo barbaridades de mí y era mentira. Y estoy esperando que vengan. Vas a esperar toda la vida. Ellos algún día rendirán cuenta por lo que han hecho. Acordate que tenemos un Dios justo, un Dios de justicia. Que tarde o temprano, mía es la venganza, dice el Señor.
déjamelo a mí. Él se encargará de ellos. Pero tú y yo tenemos que seguir avanzando. No te podés quedar. No te podés quedar. Vamos, vamos, vamos. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Te dejo con una hermosa alabanza y ya regresamos nuevamente porque tengo más. Quiero que en esta tarde retomemos la misión, retomemos nuestras actividades en el nombre de Jesús. Amén. Disfrutemos un ratito de una hermosa alabanza. Se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Porque me acerco confiado, pegado a tu pecho, te escucho decir que he sido tu hijo aun cuando me perdí. Tu voz trae mi alma a casa, recuerda que no hay nadie que me ame así. Has sido el único que dio todo por mí. Ha sido el único que ha dado todo por mí. Qué hermosa alabanza. Seguimos. Seguimos porque quiero que comprendamos que el perdonar es una cultura del reino de Dios que debemos practicar como ciudadanos del reino y tiene que ver con el perdonar a nuestros deudores. No, es que yo no voy más a la iglesia porque me engañó, me traicionó, habló a mis espaldas y la verdad que no quiero saber más nada con la iglesia. No quiero saber más nada de ir allá. Quiero decirte una cosa. Que te hayan dañado no significa, no te justifica para que dejes a Dios, para que dejes de creer en Dios. A vos y a mí, los que nos han dañado han sido los hombres, pero no Dios. Dios siempre te va a amar. Dios siempre está dispuesto a perdonarte, porque es su esencia. Amén. Él va a estar ahí hasta el final de nuestros días. Siempre va a estar. No podemos justificarnos porque nosotros no somos regidos por la constitución del mundo, por la constitución nacional. Esa no me va a hacer entrar al reino de los cielos. No. La constitución de la nación argentina no me va a hacer entrar al reino de Dios. Amén. Entonces debemos comprender que fuimos llamados para ser hijos de Dios,
para movernos como se mueven en el reino de Dios, para manifestar el reino de Dios acá en la tierra como en el cielo. Jesús mismo lo dijo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos han perdonado a sus deudores? No, es que estoy esperando que venga. No esperes, porque la falta de perdón lo único que va a hacer en tu vida es detenerte. Porque así como Dios te perdonó a ti, tú también debes perdonar a los demás. Y muchas veces nos sentimos como en cárceles, como que estamos dando vuelta en el mismo desierto y no salimos, y siempre pasan los años y seguimos en la misma condición. Pareciera que estuviésemos en una cárcel espiritual. Pero en esa cárcel espiritual nos hemos metido, tú y yo, por la falta de perdón, por no perdonar, por no practicar lo que realmente debemos practicar. Amén. Esa es la cultura nuestra, el perdonar. El mundo no perdona. El mundo, si te puede prender fuego, te va a prender fuego vivo. Tenemos como ejemplo a la prostituta. La querían apedrear todos. El mundo siempre se va a vestir de justo, de piedad, de misericordia. Pero vos fíjate que a unos sumos sacerdotes la querían matar piedrada porque había pecado. Y Jesús le dice esto: mira vos, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Vos sabés lo que está vestido de vestiduras de santidad, sacerdote de Dios, y que no puedas tirar la piedra porque un pecado has cometido? Vergüenza. Bueno, así le pasa a muchos. El mundo está lleno de personas hipócritas que se visten de piedad, pero en realidad por dentro están podridos de maldad. Amén. Ellos se visten de una cultura o de una imagen del reino, pero en realidad su corazón pertenece a la tierra. Y el día de mañana van a ser juzgados. Pero vos y yo nos tenemos que preocupar por entrar, por ingresar a esa salvación, por estar preparados para ese gran día, como las vírgenes. Debemos practicar la cultura del reino, el perdonar. Hay personas que puedo decirte que no perdonan, pero porque no conocen la cultura de Dios, no conocen su palabra. ¿Qué dice Efesios 6:12? ¿Qué dice? Mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las regiones celestes o celestiales. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos comprender que las personas que no perdonan a su prójimo no han comprendido que acá hay mucho más que carne y sangre. Acá hay una influencia en una atmósfera. La persona que peca mucho, o que peca deliberadamente, o que para ellos es pan de hoy, es costumbre pecar. Nosotros no comprendemos, muchos que no agarramos la escritura, no comprendemos que esa persona está influenciada por la oscuridad, por las tinieblas. Está muerta, apartada de la luz, está lejos de la luz, por lo tanto le da lo mismo pecar contra ti, es costumbre. Y no podemos pretender que el olmo me dé pera. No esperes eso, porque no te va a dar pera, porque su ambiente, su atmósfera, su mentor o sus mentores son maliciosos, son huestes de las tinieblas, de maldad, pensamientos que llegan todo el tiempo de adulterio, de hacer maldades, de robar, de matar, de violar. Son espíritus de las regiones celestes
que son huestes de maldad que están todo el tiempo influenciándola a esa persona a que cometa ese daño, a que cometa esos pecados, que los lleve a cabo. Amén. Lo digo por experiencia. Influencias de las tinieblas que no comprendemos. Por eso que en Efesios 6:12 nos explica el Señor: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces ahí tenemos que comprender que estás perdiendo el tiempo en no perdonar a esa persona que no conoce a Dios. Calcula, conociendo a Dios, a veces pecamos. Calcula esa persona que no conoce a Dios. ¿Qué pretendemos? Que arroje amor para tu vida. Vamos, volvamos en sí. Debemos pararnos en la posición que Dios quiere que nos paremos, en la cultura del reino, en la forma de pensar de Dios que está escrita en su palabra. ¿Qué dice? ¿7 veces no debo perdonar? No, 70 veces 7, 70 por 7. O sea, si viene todo el tiempo a pecar contra ti, debemos perdonarlo y comprender que esa persona está influenciada por espíritus de la tiniebla que no te va a arrojar amor. Amén. Hay personas que esperan de otra persona que le dé lo que esa persona tal vez nunca conoció. Yo te voy a contar mi propia historia. Tal vez muchos coincidamos de la época de la mamá con la varita mágica, de la mamá con el cinturón, de la mamá con el látigo. Por muchos años, esto después que comencé el camino del Señor, la perdoné, pero tal vez son algunas de las cosas que has vivido tú. Yo soy uno de los hermanos mayores, y si has sido hermano mayor o hermana mayor, me vas a comprender y vas a decir: wow. Bueno, te comento. Por muchos años un enojo, un odio, que tarde o temprano es como que se pasara, pero está ahí. Porque estás viviendo en la casa, entonces lo arrastras, pero está ahí. Se puede pasar, pero está ahí. Siempre lo tenés clavado ahí. ¿Por qué yo? ¿Por qué no le pegas a él si él es el atrevido, si él es el que se manda sus chanchadas? ¿Por qué me pega a mí? La costumbre o la forma de pensar de antes les pasó a muchas madres que agarraban, yo era el mayor: Mauricio, tu hermano está en la placita. ¿Y con quién está? Está solo, se fue solo. Mis hermanos, terribles. Yo le decía: venía acá, que la mami me dijo que jugué cerca mío. Nada, yo no vi nada, anda vos. Y se toman el 2. ¿A dónde está tu hermano? En la placita. ¿Y con quién está? Solo. ¿Cómo vas a acá? Ya, tráelo para acá. Iba y lo buscaba a mi hermano, lo traía, y cuando iba llegando a la puerta, ya veía la manito de mi mamá. ¿Viste cuando la meten atrás de la espalda así? Y vos tratando de ver qué es lo que tenía allá atrás, porque sabías que cobraba. Y vos decías: acá está mi hermano. Y pasaba tu hermano y vos, por no cuidarlo a tu hermano. De esos casos, un montón. Porque tal vez le ha pasado a muchas familias. ¿Por qué nunca un abrazo de la mamá hacia el hijo o hacia la hija? Ese abrazo maternal o paternal: te amo, hijo. Esas palabras tan lindas que un hijo necesita escuchar de un papá. Hijo, yo estoy contigo. Hijo, lo que necesites es contarme, yo estoy para escucharte. ¿Necesitas algo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Tantas palabras y tanta atención que un niño necesita de parte de los padres, y tal vez no lo encontrábamos en nuestros padres, y eso va acumulando como un resentimiento, una bronca. Y llegó un momento que entré a los caminos del Señor, y ahí el Señor, pues te queda como ese reclamo hacia tus padres, que querés sacártelo de encima. Acordate que tenés en el camino del Señor, te tenés que arrepentir de tus actos. Y esa era una de las cosas de las que me debía arrepentir. O sea, debía abandonar, debía entregar, debía ir en contra. Pero, ¿cómo me lo sacaba? Estaba ahí esa bronca de que siempre por ser el mayor cobré. Y mis hermanos eran terribles y yo cobraba por ellos también.
Nos pegaron a los dos, pero el más grande era como el responsable. Y voy a decir, ¿por qué? No quiero ser el grande. Ya deseabas haber nacido antes, porque cobrar el otro. Y un día, hablando con el Señor, Dios me dice el porqué, o me muestra el porqué de todos esos reclamos que yo le hacía a mi madre y que ella no podía responderme. Y me dice, ve a tu madre y pregúntale si alguna vez tu abuela, la madre de ella, la abrazó y le dijo, hija, te quiero. Hija, te amo. Yo estoy contigo, para lo que necesite, contame. La abrazó y le preguntó en los momentos difíciles qué le hacía falta, qué necesitaba que ella hiciera por su hija, ¿no? Y fui a mi mamá y le dije, mami, alguna vez la nona, cuando vos te mandabas como conocemos acá, tus moquitos, hablaba con vos. ¿Qué? Tu abuela era más loca, te agarraba con el látigo, te lo gastaba el látigo en el lomo. ¿Y alguna vez te dijo que te amaba, que te quería, te abrazó alguna vez? ¿Pero qué va a abrazar? ¿Qué va a abrazar? No se podía ni hablar con tu abuela. Y ahí uno queda, ¿cómo puede ser eso? Me fui a mi pieza y le dije, Señor, ¿qué me quieres decir? Al rato el Señor hablando mi vida nuevamente, diciéndome, ve a tu abuela y pregúntale si su papá y su mamá alguna vez le dijeron cuánto la amaban, cuánto la querían, si alguna vez la abrazaron y le dijeron, no te preocupes, nosotros estamos contigo, nosotros estamos para cuidarte. Si alguna vez la besaron, le dijeron te amamos. Y fui a mi abuela y tal cual, le pregunté, nona, ¿alguna vez te abrazaron? ¿Tus papás te dijeron que te amaban, te dieron cariño? No, hijo. Mis papás eran militares, mis papás estaban todo el tiempo ocupados. Mi papá no se podía hablar, ni en la mesa, ni en ningún lado, porque cobrabas. Por cualquier cosa cobrabas. Te manejaban con los ojos, te hacían saber con los gestos que ibas a cobrar. Tal cual. A nosotros, los de la época, ya con los ojos, ya sabíamos que cobramos. Cuando mi mamá ya nos hacía así como, así con la cabecita, ay, ya nos largamos a llorar porque ya sabíamos que íbamos a cobrar. Yo no sé cuánto le ha pasado eso. Entonces, volviendo a mi pieza, le dije al Señor que había algo en común entre ellas dos. La falta de amor, la falta de cariño, la falta de afecto, la falta de palabras, que estaban relacionadas con sentimientos. Mi abuela conoció el látigo, conoció el cinto. Amén. Conoció tal vez los palos de escoba, mi mamá también. ¿Y yo qué pretendía conocer de ellos, de mis padres? ¿Amor? ¿Qué esperabas recibir de tus padres? Si bien algunos me van a decir, sí, pero yo, mis padres me pegaron toda la vida, pero yo no fui igual con mis hijos. Bien. Felicitaciones. Yo no soy igual con mis hijos. Pero justamente yo era el que reclamaba esa esencia que nunca conocí, que en Cristo conocí. Por eso que la Biblia dice que Dios visita la maldad, o sea, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la cuarta generación, para cambiarlos, para transformarlos. Dios es un Dios que va de generación en generación buscando a alguien que le abra la puerta
para transformar la vida y que esa persona no repita la misma historia. Amén. Entonces necesitamos comprender que a veces juzgamos a los demás sin saber el pasado, sin conocer la historia, sin conocer el porqué. Esa persona es así. No siempre es malvado porque sí. A veces nos imparten conocimiento malvado, a veces nos imparten a través de lo visual un comportamiento que lo terminamos manifestando igual que nuestros abuelos. Pero no queríamos ser así, pero naturalmente nos nacía por naturaleza, porque éramos lo que habíamos visto. Hasta que conocimos al Señor. Amén. Gloria a Dios, porque Él ha cambiado nuestras vidas. A eso voy. Desde ahí comprendí que por muchos años había sido injusto con mi madre, la había condenado injustamente porque no comprendía de qué se trataba. Nuestra lucha muchas veces está arraigada a herencias y en otros casos a espíritus, a potestades, a influencias de las tinieblas. Por eso los que somos del reino de Dios debemos comprender que no pertenecemos a esa cultura y que nuestra base, nuestros principios, están sujetos a la Escritura y que debemos perdonar. Debemos perdonar al prójimo. Amén. Y pedir la guía de Dios, pedir que Dios nos revele. Amén. No sé cuánto le habrá pasado. Yo pongo como ejemplo eso porque fue algo que Dios me lo llevó bien claro, me lo desmenuzó. Como mi madre era igual que mi abuela, porque ninguna de las dos conocía a Dios, el amor de Dios. Amén. Y ahora mis hijos, gracias al amor de Dios, ellos se están salvando. Bueno, como para ir comprendiendo a qué quiero que vayamos y de qué se trataba esto, esta palabra, es de poner en práctica la palabra de Dios. Si es que el dolor es tan grande, bueno, yo entiendo, a mí me han defraudado, pero tuve que pedirle la sanidad. Tuve que pedirle la sanidad a Dios, que se llevara ese dolor. Y Él me dijo estas palabras: así como yo te perdono a vos, sin reclamarte nada, porque cada vez que venís a mi presencia me decís: oh, perdóname Señor por esto, estoy enojado por esto. Y yo, siendo Dios, no te pregunto: ah, pero te voy a perdonar, Mauricio, pero no te hace un sermón Dios de tus pecados. Acá lo único que sermoneamos somos nosotros. ¿Has escuchado o te ha pasado alguna vez? Ha venido alguien: che, disculpame hermano por lo que te hice. Sí, pero vos sabés lo que pasa, que vos deberías, y empezamos: dale. No, Dios no es así. Vos fíjate que debemos ser imitadores de Dios en cuanto al perdón. Vamos a la presencia de Él en nuestra pieza, nadie se entera, y le decimos: Señor, perdóname por mis pecados. Y ahí Dios, en su silencio eterno muchas veces, te hace sentir el perdón, y qué rico que es salir de ahí perdonado. De la misma forma le pasó a este deudor. El juez lo perdonó, este rey lo perdonó, pero él tenía una deuda con otros y no practicó lo mismo. Y esta cultura del reino de los cielos es disciplinada o es castigada. Fíjate que Dios después a él lo mete en cárcel y hasta que no paga el último cuadrante o el último peso, no sale de esa condición. Estar en cárcel es una condición horrible. Podemos inclusivemente que se nos venga la economía a pique, la salud a pique. No, hay muchas cosas que, mejor dicho, hay que rogar que la misericordia de Dios se mantenga siempre activa, pero no hay que provocarlo a Dios. Hay que practicar lo mismo que Dios hace con nosotros, ser imitadores de Él. Si Dios no te reclama nada y te perdona, vos tampoco. Debes perdonar a los demás. Amén, hermano. Así como te gusta que Dios haga contigo, hace vos también con los demás.
Acuérdate que en una de las palabras también dice, cuando vengas al alfolí o vengas al altar a traer tu ofrenda, primero ve y ponte a cuenta con tu hermano y después ven y trae esa ofrenda al alfolí. O sea, primero, acuérdate, muchas personas van y entregan su diezmo, su ofrenda, pero tienen a un par estaqueado en la cruz. A un par estaqueado en la cruz. Debemos perdonar, porque hay cosas que a Dios no le agrada. Vos podés poner tu diezmo, tu ofrenda, pero tener a varios estaqueados en la cruz. Jesús, fíjate cómo nos demuestra a través de la cruz el perdón, la misericordia de Él y la salvación. Todo esto nos va a llevar a nosotros, el perdonar los pecados, el arrepentirnos y el perdón y el perdonar, a la salvación. El maldito que estaba al lado de Jesús, reconoció sus pecados. Le dijo, pero al otro que estaba, al otro maldito, le dijo, vos ni en tu misma condenación temes a Dios, desgraciado. Pero este que no ha hecho nada, nosotros somos dignos de todo castigo. Yo soy digno de mis pecados porque yo reconozco que he pecado. Pero este que está acá, Jesús, ningún mal ha hecho y está condenado igual que nosotros. Ahí hubo un reconocimiento de pecados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ponernos a cuenta primeramente con Dios, reconocer nuestros pecados delante de Dios, arrepentirnos, no volverlos a practicar más, comprender que pertenecemos al reino de Dios. Y Jesús, y le dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y acá viene la parte del beneficio o de esto maravilloso que obtenemos a través del arrepentimiento, que es la salvación, el reino, el paraíso. ¿Quieres ir al paraíso? ¿Quieres ingresar al reino de Dios? Cualquier día, porque acuérdate que Dios viene por nuestras vidas como ladrón en la noche, no te va a avisar. No tenemos, no nos han dado un reloj con el tiempo. No sabemos. Mañana salís a la calle sin querer, o por propósito de Dios, te choca un auto, o estás acostado en tu cama y no te despertas más. Y te tuviste que ir a rendir cuenta a tu Creador. ¿Te gustaría entrar al reino de Dios? ¿Te gustaría ir a ese paraíso donde gobierna este Rey maravilloso? Bueno, practiquemos la Constitución, practiquemos la palabra de Dios que nos fue escrita. Amén. Espero que te haya gustado. Es más que todo hablar de Dios, hablar de la misión. Tenemos una misión importante, como la tuvo Jesús, ir y predicar el Evangelio. Que nada te detenga, que nada te detenga. Todos aquellos que han pecado contra ti, que te han ofendido, que te han maldecido, entrégaselos a Cristo. Vos y yo tenemos que seguir avanzando. Fuimos llamados con un propósito: predicar el Evangelio del reino, la cultura del reino. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio es predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Yo no sé cuántos se van a levantar en esta hora, pero necesitamos predicar del arrepentimiento, del perdón y de la salvación. Eso nos va a conducir al reino, la práctica de la palabra de Dios. Día a día vas a ir leyendo las Escrituras y Dios te va a ir guiando. Yo sabe cuántas veces le pregunto al Señor: Padre, ¿qué debo dejar para seguirte agradando? Y toda la noche me acuesto preguntándole: ¿qué quieres que deje por ti? ¿Qué quieres que deje para seguir agradándote? Para que el favor de Dios siga con mi vida y con mi familia. Y muchas veces por sueños
O a veces alguien me habla y comprendo que Dios está respondiendo a mi oración. Amén. Tu misión es levantarte en el nombre de Jesús y hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Para qué te llamó? Para predicar el evangelio del reino de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, y nos volvemos a encontrar otro día. Amén.